Yo no sé si ustedes, los que están aquí o los que están escuchando, han hablado con personas que a veces consideran como, qué cosa horrible que este padre matará a su hijo, como si es un abuso. Como qué tipo de amor puede ser. Pero este texto dice, no. Yo doy mi vida de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo con gozo. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en una nueva serie titulada Yo Soy, adentrándonos en las 7 declaraciones Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Para explorar el significado de cada declaración, me acompañan el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y el hermano Jason Arévalo. Hoy exploraremos 2 declaraciones poderosas que Jesús hizo acerca de sí mismo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Estas declaraciones están conectadas con el famoso Salmo 23 y nos revelan la imagen de Jesús como nuestro pastor amoroso y proveedor. Además, vamos a analizar el contexto histórico y bíblico en el que Jesús hizo estas declaraciones, destacando la importancia de reconocer a Cristo como la única puerta de acceso a la salvación y a la vida abundante. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Uno de los salmos más conocidos de la Biblia es el Salmo 23, un salmo de David. Y comienza con unas palabras muy famosas, quizás las puedes decir conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es una imagen tan linda, tan tierna, de ver a Jehová como nuestro pastor, como el que provee por nuestras necesidades, el que nos da reposo, nos da agua, nos da comida, nos protege del enemigo. Y es una imagen que fortaleció al pueblo de Israel por muchos siglos. Hoy vamos a ver 2 declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo que van bien conectadas con este Salmo 23. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y son otra vez declaraciones con mucho significado para nosotros. Otra vez tengo conmigo a los pastores David Menéndez y José Prado y también a nuestro amigo Jason Arévalo, que me van a ayudar a desempacar todas estas verdades y verlas, minar los tesoros que hay en este texto. Vamos a comenzar leyendo la primera parte de Juan capítulo 10. Vamos a leer, Jason, léenos del 1 al 5 para comenzar. Esto es la palabra del Señor. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Conocen su voz. Pero un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños. Amén, amén. Ahora, Jesús todavía no ha hecho su declaración en esta parte, pero antes de entrar a hablar de las declaraciones de Jesús, vamos a ver el contexto. ¿Por qué es que Jesús empieza a decir esto? Sí, el contexto es muy importante porque Jesús está en una conversación en la cual él, en el capítulo anterior, él hace un milagro, una seña, como dice Juan, ¿verdad? En el cual él le da vista a un ciego. Y cuando él le da vista a este ciego, todo el mundo se alborota. Y los fariseos y los líderes judíos De la sinagoga se alborotan, ¿verdad? Todo el mundo está preguntando quién hizo esto, cómo lo hizo. Al pobre hombre lo excomulgan de la sinagoga. Quiere decir que lo echan fuera, las patadas, ¿verdad? Lo echan afuera. Y Jesús es en este contexto el cual, aún antes de decir ciertamente, les aseguro que el que no entra por la puerta, antes de decir eso, es más, él hablando de los fariseos que están ahí, él dice que si estuvieran ciegos no fueran dignos de pecado, pero como no lo están y dicen que ven, entonces están pecando, ¿verdad? Prácticamente en el contexto lo que vemos es que Jesús ha llamado, él como el buen pastor que él nos va a decir y nos va a demostrar que es, él ha llamado a la oveja que es el ciego, el cual él le ha dado vista, no solo vista física, pero vista espiritual. Amén. Y los líderes de las sinagogas son los ladrones que no entran a través de la puerta que es Jesús, la puerta del redil que es Jesús. Ellos no entran a través de esa puerta, sino que ellos están tratando de entrar a través de sus tradiciones, de su religión, de sus buenas obras. Y Jesús dice, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta no es legítimo. Es ladrón. Ese es el contexto. Algo interesante, pero la conversación que Jesús tiene con el ciego en la última parte de Juan 9 nos muestra lo que había pasado en él. Él había oído la voz del pastor y lo había seguido. Mira la conversación. Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto. Y el que está hablando contigo, y, oye, y qué significante que le dice al ciego, tú lo has visto. Porque no solo le quitó la ceguera física, sino la ceguera espiritual. Tú lo has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dice, creo, Señor. Y lo adoró. Wow. Ese es el momento que ahora Jesús va a presentar como una imagen para ayudarnos a entender el gran significado. Ahora, ese es el contexto inmediato. Jason, antes de empezar la grabación, nos habló de un contexto histórico aún más amplio. Bueno, sí, porque cuando tú miras a este contexto también, en los versículos 40 y 41 de capítulo 9, hay los fariseos que están diciendo como acá nosotros también somos ciegos. Y después Jesús les responde, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Y entonces él sigue con esta imagen. Y oímos que hay ladrones, hay los que están tratando de entrar. Y hasta él dice en versículo 8 que todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces nos hace hacer la pregunta, ¿quién eran estos que vinieron antes de Jesús? Que eran ladrones y trataron de entrar. Que no eran pastores legítimos, ¿correcto? Ajá, que no eran pastores legítimos. Y cuando vemos en las escrituras de los profetas, tenemos en Ezequiel, el capítulo 34, que esta palabra contra los pastores de Israel. A ver, léelo. Vamos a oírlo. Bueno, voy a leer un poquito para que puedan oír ese juicio que el Señor da contra los pastores de Israel. Entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles,
No han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada. Y él sigue, él está diciendo, ustedes los pastores de Israel no han hecho su trabajo, no han cuidado las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está dando promesa a Israel? Mira en el versículo 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor, que las apacentará, mi siervo David. Amén. Él las apacentará y será su pastor. Amén. Y cuando habla de mi siervo David, ahí está la conexión con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, un descendiente de David en la carne, él ha venido para llevar a cabo estas esperanzas mesiánicas, que en otras palabras, las esperanzas de que un día el Señor iba a levantar a uno que iba a ser el pastor, el gran pastor, que iba a ser el gran sacerdote, el gran salvador que ellos necesitaban. Amén. Ese es el contexto. Entonces, el contexto inmediato, la ceguedad de este hombre es sanado, es curado. Los guardianes de la sinagoga lo echan fuera, pero él viene el que lo llama, que es Jesús, y pone su fe en él. Dice, creo, y lo adoró. Y entonces el contexto mayor, que es esta promesa de un pastor, un solo pastor que iba a ser de David. Volviendo a ese contexto para venir, ¿verdad?, al texto que nos ocupa. La manera de poder haber apacentado a las ovejas en Israel de una manera correcta y haber cuidado de ellas era haberlas apuntado y señalado a esa esperanza mesiánica. Sí. A ese pastor, ¿verdad?, nombrado por Dios, señalado por Dios, ungido por Dios, que vendría a Israel y entraría por la puerta. Porque se nos dice en este pasaje, Jesús dice que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Me viene ahora a la mente otro salmo, ¿verdad? Alzar, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Ese movimiento del pastor autorizado por Dios, de el pastor. Y la labor pastoral legítima es cuando nosotros como pastores, debajo, ¿verdad?, de esta esperanza y promesa y cumplimiento mesiánico en Cristo, estamos apuntando a aquel que entró por la puerta, porque él entró en su misión redentora en obediencia al Padre. Wow. Ese es el testimonio que él daba, que mis obras apuntan a que yo hago las obras de mi Padre, y es la obra redentora. Ahora, Pastor David, tú me estás diciendo que un pastor legítimo no se apunta a sí mismo, sino que apunta al gran pastor, ¿verdad? Amén. Así que, Exacto. y ojo, hermano que estás escuchando, hay pastores hoy día que te dicen, mírame a mí. Y vaya, no quiero entrar en críticas demasiado profundas hoy, pero el que se dice apóstol y el que le dice a las personas que él tiene autoridad, una autoridad, una unción sobrenatural, eso no es la tarea de un pastor bajo el nuevo pacto. El pastor bajo el nuevo pacto siempre te está indicando a Cristo. Cristo siempre es el objeto de la fe. Cristo siempre es la meta de nuestra adoración. No es el pastor, no es el apóstol. Mira, ni siquiera es los milagros y las cosas que a veces presentan como el propósito de todo. Es venir a Cristo, presentarnos delante de Él, agarrarnos de sus pies para adorar y ser hallados en Él. Amén. Porque ese pastor también es oveja. Y si es oveja verdadero, debe reconocer la voz del buen pastor. Amén. Y apuntar a él. Amén. Quiero una vez más enfatizar la palabra, la puerta, ¿verdad? Porque la Amén. puerta es Cristo. Cristo nos dice, yo soy la puerta. Quiere decir que Él es el único acceso a la morada de Dios para con sus ovejas. Ese acceso a llegar a ese lugar es únicamente a través de Cristo. Y Él lo va a decir después, que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Claro. Amén. Esa es la puerta. Claro. Es el sacrificio de la, como decía David, es a través del sacrificio de sangre de Cristo Jesús, ¿verdad?, que hay acceso a esa morada de Dios. Lo mismo sucede con el oficio sacerdotal, donde Cristo es sacerdote que entra en el lugar santísimo, pero también ofrenda
Cristo es puerta, pero también el pastor que entra por la puerta. Bueno, vamos a leer el texto entonces, porque cuando Jesús hace esta declaración, Él está hablando por medio de comparación, ¿verdad? Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y entonces Jesús les dice de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a leerlo de una vez. Da la segunda ilustración, el segundo yo soy, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy, lo dice otra vez, el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ahora, comentarios. La puerta de entrada al redil, la puerta es la puerta autorizada, el acceso, ¿verdad?, a ese redil. Y si pensamos en el redil, es el redil donde están las ovejas, las ovejas descarriadas del mundo, las ovejas de Israel como pueblo, ¿verdad?, comunidad de Dios en el Antiguo Testamento esperando a ese Mesías. Pero la misión de ser puerta es que la puerta tenía que ser una puerta ensangrentada. Una puerta de muerte, de sacrificio. Y por eso creo que es la conexión entre puerta y el buen pastor que da su vida. El Señor Él entró por la puerta, porque entró Él siendo la puerta ensangrentada. La puerta, ¿verdad?, donde la sangre del pacto de gracia en la redención que Dios autorizó a Cristo a obtener, el Señor abre ese acceso con su puerta ensangrentada por nuestros pecados para ir ser cubiertos y poder salir del redil, poder salir de nuestros espacios en el mundo, en ceguera, en esclavitud, bajo pecado, a seguir ahora la voz del pastor que dio su vida por nosotros. Oye, y algo tremendo, David, que creo que no hemos comentado hasta ahora, porque la imagen no aparece en el texto, pero Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor, pero Cristo también es, y esto lo sabemos, es el Cordero inmolado. Por eso es que Él entra por la puerta, porque Él se identifica con nosotros las ovejas. Sí. Él se hizo uno de nosotros. Para morir como uno de nosotros. Y esa era la puerta señalada por Dios en el pacto de Jesús redención. es todo. En el pacto de gracia a nuestro favor. Los demás pastores querían traer sus propias obras, sacrificios o el sacrificio. Sus ideas y sus especulaciones. Nosotros somos hijos de Moisés, nosotros no tenemos pecados o somos fieles al pacto, pero no querían, ¿verdad?, recibir y entrar por la puerta de Cristo Jesús en su sacrificio, Él la oveja o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo veo esto porque el redil es un contenido, ¿verdad? Es un espacio que contiene las ovejas, pero no es necesariamente algo bueno. Las ovejas están siendo redimidas del redil. Están siendo sacadas, llamadas hacia afuera del redil. A mí me encanta la visión que tenemos aquí, la foto que nos da de que Jesús entra por la puerta y Él llama para sacar. Tremendo. Él llama para sacar. Los ladrones, que son los religiosos, los que eran supuestamente pastores de Israel, ¿verdad? Ellos no entran por la puerta. No. Están tratando de ellos creen que están adentro. Ellos creen que ellos están tratando de influenciar a las ovejas. Pero las ovejas que son de Dios no le hacen caso. ¿Verdad? O sea, no tienen influencia en ellos.
Mas sin embargo, Jesús entra al redil y las llama para salir afuera. Y cuando llama, responden. Amén. Amén. Y eso es poderoso, eso Mis es ovejas poderoso. oirán mi voz. Es más, tengo que decirlo ahora. Si tú estás escuchando, quizás tú pienses, bueno, pero esto está complicado. ¿Y qué soy yo? Soy oveja. No sabemos lo que somos. Déjame decirte algo. Si tú oyes la voz de Dios, que es el mensaje del Evangelio, es Cristo mostrado delante de ti como sacrificado por tus pecados, Cristo demostrado como resucitado para salvación. Escúchame, si tú escuchas esa voz y hay algo dentro de ti ahora mismo que te está diciendo, yo quiero creer, oye, yo necesito ser cristiano. Eso es la realidad que esto está indicando. Ujú. El pastor viene y te llama, quizás ahora mismo te está llamando y te está invitando a ir con él. Vamos a ir a la última parte. Dice en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Ahí está el texto que leyó Jason hace un rato. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Yo no sé si ustedes, los que están aquí o los que están escuchando, han hablado con personas que a veces consideran como, qué cosa horrible que este padre matará a su hijo, como si es un abuso. Como qué tipo de amor puede ser. Pero este texto dice, no. Yo doy mi vida. Ajá. De mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo con gozo. Jesús lo hizo con su propia voluntad. Entró por la puerta de la cruz. Amén. Y esa puerta y esa cruz era para el Hijo de Dios. Y esa era la esperanza y es el sentido de las Escrituras. Y aquí vemos su cumplimiento en las palabras de Jesús. Amén. Ahora, brevemente y para terminar, ¿cuáles son estas ovejas que no son de este redil? El primer redil que menciona, en realidad era el pueblo de Israel. Dios los había separado. Este era el rebaño del Señor. Ellos son los que escribieron primeramente esas palabras: Jehová es mi pastor. ¿Pero qué de los demás? Tú que no eres judío, tú que no naciste en Israel o no fuiste parte del pueblo escogido de Dios, ¿qué esperanza tienes tú? Pues aquí Cristo apunta a una realidad tan hermosa y esto es para ti. Si tú eres una persona que estás oyendo su voz, Él te está llamando. Él que dio su vida, Él que se entregó, te está llamando. Y habrá un solo rebaño, ¿no? Un solo rebaño. Bajo un solo pastor. Amén, amén. Mira, se nos ha acabado el tiempo. Qué buena ha estado esta conversación, mis hermanos. Gracias por tenerla conmigo. Vamos a terminar con una oración. David, dirígenos en una oración. Padre, te damos gracias porque todos nos descarriamos como ovejas. Mas tú, Señor, el buen pastor, cargaste sobre ti, Señor, la paga de nuestros pecados, siendo la puerta, aquella puerta, Señor, de sacrificio, de sangre, de acceso. Porque el Padre, Señor, en esa voluntad del Padre que a ti te plació hacer por amor, ese amor del Dios Trino, en el pacto de redención, para ser ahora proclamada a todo el mundo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, al redil de esta humanidad, para que todos aquellos que entonces, viendo la necesidad, ya no ciegos, sino iluminados por el Espíritu, viendo la necesidad de este sacrificio, fueran así llamados a salir de ese espacio, de este mundo en tinieblas y en necesidad de salvación, oyendo la voz del pastor que dio su vida por nosotros y ahora abrazándole a través de la fe, quedando así perdonados, justificados, redimidos, perteneciendo a un rebaño eterno, al lado de nuestro pastor, en esas moradas y en esa promesa eterna de vida eterna y abundante que ha comenzado ahora. Oh Señor, que los que nos escuchan también puedan oír esta voz.
puedan oír al pastor, verle crucificado por sus pecados y correr a Él, porque en Él hay salvación, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hoy hemos explorado las poderosas declaraciones de Jesús como la puerta y el buen pastor. Hemos visto cómo Él es el acceso a la morada de Dios y cómo su sacrificio nos ofrece vida abundante. Como ovejas, somos llamados a escuchar su voz y seguirlo. Si estás escuchando esto y sientes el llamado del pastor, te animo a que respondas y te acerques a Él. Él está esperando para recibirte y guiarte hacia una vida llena de amor y redención. No pierdas esta oportunidad de conocer la salvación y la paz que solo Cristo te puede dar. ¿Cómo ha impactado el Faro de Redención en tu vida? Comparte tu historia enviándonos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar nuestro perfil en Facebook, Instagram y Twitter. También te invitamos a que busques nuestro canal en Telegram. Además, puedes contactarnos a través de WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, el número de WhatsApp es 1-909-237-8762. Y escucha, mañana en El Faro exploraremos Jesús, la luz del mundo y el camino, la verdad y la vida. Yo sé que soy pecador, yo digo, ¿por qué? Porque la palabra me lo dice que yo soy pecador, pero yo estoy ciego a mi propio pecado. Yo no veo completamente la dureza de mi corazón, no llego a ver el nivel de mi oscuridad. Es por eso que yo le digo a la congregación, una de las cosas que el Evangelio de Jesucristo me comunica es que yo soy mucho peor de lo que yo creo que soy. ¿Por qué? Porque estoy ciego a mi propio pecado. Necesito a alguien de afuera de mí que me revele mi pecado. Y eso es lo que Jesús hace, revela pecado. Yo creo que es importante, como notaste, que yo necesito alguien. Esta luz no es como un concepto o algo impersonal, sino el Verbo hizo carne. Esa luz es una persona y tiene nombre. Lo alabamos. Amén, amén, amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Yo Soy, el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.